Hola mis amigos, hermanos en Cristo, les doy la bienvenida a una versión más de lo que es nuestro culto de cosecha. Te amo, gracias por estar en este lugar y bueno, no podemos empezar sin antes agradecer a Dios por todas las cosas, por todas las bondades que nos da, por todas las bendiciones que nos da Él, ¿no? Entonces, bueno, recordarte que estamos también, nos puedes encontrar en lo que es las páginas de YouTube, Iglesia Baruch Haba Mashiach Adonai, ¿no? También estamos en lo que es en las páginas del Facebook, en el Facebook mío, el que estás viendo ahora, y también estamos en lo que es la página del Facebook de nuestro hermano en Cristo, Charlie Alfaro, así lo pillas, ¿no? Y estamos también en lo que es la página web www.charlietui.simplecite.com, ¿no? Ahí nos puedes encontrar también estas y otras prédicas más que ya hemos estado subiendo en línea, ¿no? Bueno, una vez haberte dado la bienvenida, quiero recordarte todo ello. Y me estaba olvidando algo importante también. De lunes a viernes estamos transmitiendo en vivo lo que es el programa Capi y sus amigos, que es un programa muy entretenido para los niños, que ahí aprenden a lo que son algunas citas bíblicas, algunas historias bíblicas de algunos personajes que tuvieron en la antigüedad en la Biblia, y también aprenden a hacer algunas manualidades, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, quiero darte la bienvenida a ti que está viendo esta transmisión y decirte que hoy Dios tiene una palabra especial para tu vida el día de hoy, ¿no? Y que bueno, empezamos dándole gracias a Dios por este tiempo. Empezamos con una pequeña oración. Oremos entonces. Padre Santo, Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor Jesús, te damos gracias por todas las maravillas que... Bueno, ahí vamos a pasar a dar lectura a la palabra que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Si tienes una Biblia a mano, puedes acompañarnos. Vamos a estar haciendo una pequeña cronología de todo lo sucedido desde Génesis hasta nuestros días, ¿no? Entonces es muy importante lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy, y hemos puesto por título a este mensaje de Dios el pecado, ¿no? Todos alguna vez hemos escuchado hablar del pecado. Es más, todos los días de nuestras vidas, algunos sabiendo y otros sin saber, esto ocurre en nuestras vidas, ¿no? Muchas personas cometen esta pequeña palabra de 6 letras, pecado, pero a veces nos preguntamos qué es, de dónde viene, cómo entró esto a la humanidad, ¿no? Entonces Dios mismo ha preparado este tema para hablarnos hoy sobre eso. Vamos a ver nuestro primer versículo guía de esta noche. Está en Romanos 3:23. Vamos a buscar Romanos, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Señor, te pedimos que nos hagas entrar en línea y comprender lo que dice tu maravillosa palabra. Entonces, Romanos 3, versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? El pecado, dice la Biblia, que todos lo cometimos, ¿no? Absolutamente todos. No hay nadie que se haya quedado sin cometer el pecado. Todos. Unos que ya lo hemos cometido y otros que nacemos ya con un pecado. Pero ¿qué significa pecado? Según el diccionario, el pecado es una transgresión voluntaria
de las personas, ¿no? En el término, bueno, el término proviene del latín peccatum, que significa la violación de normas morales. Entonces, veamos entonces qué es lo que dice la Biblia en relación al pecado. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 23. En la primera parte de este versículo dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí tenemos la definición de la Biblia en relación al pecado, en lo que se refiere al pecado, que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es el término, la culminación de la vida, a causa de la incapacidad orgánica de sostener el proceso homeostático, ¿no? Se trata del final de un órgano vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Entonces, según la definición del diccionario, la palabra muerte es el culmino de la vida, ¿no? En el pensamiento tradicional también la muerte significa separación del cuerpo y del alma. La Biblia nos dice que la muerte es la separación entre el hombre y Dios, ¿no? Y esta muerte es la paga por nuestro pecado. Vean cómo una cosa conlleva a otra, ¿no? Entonces, al principio decíamos que el pecado era la transgresión la transgresión voluntaria de una persona, ¿no? O de las normas, ya sean religiosas, ya sean estatales, ¿no? Entonces, para las religiones, que el pecado en sí es la transgresión de unas normas, el hacer lo contrario a lo que dice una ordenanza, ¿no? Entonces, eso es pecado. Y la Biblia nos dice que que el pecado significa separación de Dios. La muerte, perdón, es la separación. Y esta separación viene a causa del pecado. Lo dice porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Lo que veíamos en Romanos 6:23, que vamos a leerlo nuevamente. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte. Lo dice literal en la Biblia, ¿no? Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no dice que unos pecaron, no dice que solamente una persona, dice todos, y todos somos todos, ¿no? Ahora, ¿cómo entró el pecado en la humanidad? Muchos podemos decir, pero ¿cómo yo pude haber pecado? ¿Cómo entró esto? Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces Dios, la palabra en Génesis habla del paraíso que Dios creó para nosotros, ¿no? Cuando creó Dios la tierra y los cielos, ¿no? En el jardín del Edén, ahí no existía la maldad, la malicia, envidia, todas esas cosas que vemos hoy en día, la ambición, no existían. No dice que todos vivían en armonía. Adán y Eva fueron creados para vivir felices. Todos, en realidad, toda la humanidad fuimos creados para vivir felices, para tener una vida de felicidad, ¿no? Para tener una vida de gozo. Y bueno, ya sabemos la historia de Génesis, ¿no? Cómo llegaron esto. Y veamos Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el pecado vamos a leerlo de nuevo, perdón, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nos está repitiendo, nos está dando una confirmación de que esto sucedió, ¿no? Por cuanto todos pecaron, dice. Aquí nuevamente nos recuerda que todos hemos pecado, ¿no? Y Romanos 15:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y entonces aquí nos habla, cuando dice, cuando el pecado entró por un hombre, se está refiriendo a Adán. Cuando Adán cometió el pecado de desobediencia, comer el fruto prohibido, ¿no? Ahí entró el pecado en la humanidad, ahí entró el pecado en el mundo, ¿no? Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, cuando todos pecaron, ¿no? Entonces, este hombre, como les decía, era Adán. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos que Dios mostró su amor para con su creación, a pesar de nuestras transgresiones, ¿no? Un poquito más allá, en el mismo libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 13 al 14, dice lo siguiente, lo vamos a leerlo textualmente, que dice así, ¿no? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a leer una vez más para que hagamos notar la importancia de estos dos versículos. Dice lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Amén. Aquí nos está mostrando una figura de un Adán, del hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. No dice que antes de la ley no había perdón de pecados, no había redención. Y aquí vemos que la gente que cometía pecado moría. La muerte reinó hasta Moisés. Y aún en los días y aún a los que no pecaron como Adán, que eran la figura del que debía de venir, que era Jesucristo, ¿no? En la ley de Moisés, Dios nos da las pautas que no debemos y que debemos hacer para ser redimidos de pecado. Sin embargo, ahí Dios exige el perfecto cumplimiento de su ley, exige la perfección de parte nuestra, ¿no? Nos muestra que para el perdón de los pecados de las personas teníamos que hacer sacrificios de animales puros, sin mancha, sin defecto alguno, ¿no? Nos muestra en los versículos y en el libro del Éxodo también nos dice que en las fiestas de la Pascua, en la Pascua, ¿no? Lo que hacía el pueblo judío era 8 días antes apartar un cordero sin mancha, un cordero puro, ¿no? Sin mancha alguna, sin defecto ninguno, que no tenga ninguna fractura, ninguna rasgadura en su cuero, en su pelaje, ¿no? Tenía que ser
puro y sin ninguna mancha, ¿no? Y bueno, también nos dice, al darnos la puro y sin mancha, ¿no es cierto? En Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿no? De los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés fue un periodo bastante largo. Fueron aproximadamente 249 años. Imagínense ustedes vivir una época tan grande, diferentes, obviamente hubieron varias generaciones durante todo este tiempo. Son 2449 años aproximadamente, ¿no? Donde dice que la muerte reinó. O sea, las personas cometían pecado, y hasta antes de Moisés el pecado significaba muerte, y era muerte literal, ¿no? No había la figura del perdón de pecados, ¿no? Mas cuando llega Moisés, libera al pueblo judío, ¿no? Entonces Moisés, luego de liberarlos, están 40 años en el desierto, ¿no? Y Moisés sube al monte Sinaí y tiene un encuentro con Dios, donde Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, y con ello le entrega los 10 mandamientos. Conocemos, ¿no? Que como referencia leo este texto, está en Éxodo 20 del 1 al 7, donde ahí encontramos cada uno de los mandamientos de Dios, ¿no? Ahí nos da una pauta para ser salvos, nos da una ayuda, por eso nos lanza el salvavidas. Mas esta ley Dios exigía el cumplimiento a la perfección, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, muchas personas, que obviamente, como hemos visto en la historia del Antiguo Testamento, que si pecaron, hubieron ciudades enteras que fueron destruidas a causa del pecado. También tuvimos el diluvio a la época de Noé, ¿no? Donde dice toda la humanidad era malvada. Entonces Dios tuvo que mandar el diluvio para poder así limpiar la humanidad de tanta maldad, ¿no? Después de un tiempo, aproximadamente 1527 años, Dios nos vuelve a mostrar su misericordia, pero esta vez ya no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Recordemos que el pueblo de Dios era el pueblo judío, ¿no? Ellos son el pueblo de Dios, son el pueblo escogido por Dios. Todo aquello en el Antiguo Testamento habla del pueblo judío, de las victorias, de las derrotas, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis hasta el Éxodo, que nos muestra claramente todo lo que vivió el pueblo judío, ¿no? Y todo el Antiguo Testamento nos habla justamente de eso, ¿no? Más aquí vamos a ver en Romanos 5:15, seguimos en el libro de Romanos 5:15, dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué hermosas las palabras, y nos revela aquí claramente, y nos dice así, vamos a leerlo nuevamente, dice: por el don de uno fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí nos está resumiendo todo y nos dice que el pecado entró por un hombre, que fue el primer Adán. Aquí nos está señalando que la justificación, ¿no? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si el pecado entró en la humanidad por medio de Adán, ¿no? Por medio de un hombre, del mismo modo tenía que salir. Mas como estaba vigente la ley de Dios, es decir, se vivía bajo la ley, se necesitaba un cordero puro y sin mancha para hacer el sacrificio por toda la humanidad, ¿no? En el Evangelio de Juan 1:1, nos habla, nos muestra el amor nos habla de un Dios hecho carne, ¿ya? Entonces veamos lo que dice Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús, está haciendo una cronología aquí de lo que es Jesús mismo, Dios hecho carne, ¿no? Entonces, se necesitaba, dijimos, que el pecado entró por un hombre y tenía que salir del mismo modo, ¿no es cierto? Para tener la redención de nuestros pecados necesitábamos que otro hombre, un Salvador, viniese a la tierra y que sea un cordero para el sacrificio de todos los humanos, y tenía que ser un cordero puro y sin mancha. Entonces, vamos a ver lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, aquí nos está mostrando Dios el amor que tiene para con nosotros, ¿no? Qué versículo más bello este, y me encanta mucho en verdad, porque dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordamos el versículo anterior, ¿no? Que nos decía: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y otro que nos decía que la paga del pecado es muerte. Y aquí nos viene a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ojo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios por esa palabra. Y veamos, como le dije hace un momento, necesitamos un cordero puro y sin mancha, ¿cierto? Y dice en Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que Jesús venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Qué declaración profética y revelación de Dios que tuvo Juan en ese momento, ¿no? Le estaba mostrando a esa generación, a las personas que estaban ahí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el postrer Adán.
Si el primer Adán introdujo el pecado en la tierra, el pecado en los hombres, en la humanidad, el segundo Adán, que era Jesús, ese era el Cordero de Dios que venía para quitar el pecado del mundo. Amén. Volvemos a ver esta afirmación en Juan, el mismo capítulo, Juan 1, del 35 al 36, que dice lo siguiente: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y miraron a Jesús que andaba por allí. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. No es casualidad que un profeta, porque se lo denominó a Juan el último profeta, no es casualidad que un hombre de Dios, que un ungido, que un profeta de Dios, ¿no?, lo señale a Jesús como Cordero de Dios. ¿Y por qué le dijo Cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo tomaron como Cordero? Por lo que justamente decíamos hace un momento, de que los judíos, para poder ellos ser perdonados, tenían que hacer sacrificios, sacrificaban cordero, y eso lo hacían una vez al año. Entonces los judíos esperaban la fiesta de Pascua, ¿no?, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pesaj, ¿no? ¿Para qué? Para que un sacerdote pueda ingresar al templo y hacer sacrificio. Si este sacrificio era aceptado por Dios, ¿no?, el sacerdote salía del templo con vida, y eso significaba que tenían un año más de perdón. Entonces el pueblo se glorificaba, el pueblo se alegraba porque tenía un año más de perdón. Las vestiduras de los sacerdotes llevaban unos flequillos y unas campanillas en las puntas, ¿no?, unas vestiduras especiales, y esas campanillas las llevaban ahí. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote entraba, ¿no?, y estaba ante la presencia de Dios, y Dios no aceptaba el sacrificio, ¿no?, quería decir que el pecado del pueblo judío no había sido perdonado. Entonces el sacerdote automáticamente caía muerto, moría, ¿no? Entonces dejaban de sonar las campanillas, y ¿qué hacían la gente del pueblo? Jalaba la cuerda que estaba atada a la cintura del sacerdote, porque ya el sacerdote estaba muerto, ¿no? Entonces tenían que esperar un año más para poder hacer un nuevo sacrificio y pedir perdón a Dios nuevamente, ¿no? Mas aquí nos está diciendo Juan: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El mismo Evangelio, vamos a ir un poquito más adelante, Juan capítulo 19, versículo 30, que dice lo siguiente. Todos conocemos la vida de Jesús, ¿no? Él nació de una mujer, abrió el vientre, ¿no? Él fue el primogénito, fue el primer hijo de María. María fue una gran sierva del Señor, una mujer dispuesta a la obediencia de Dios, ¿no?, que no fue por casualidad que Dios la eligió a ella. Tuvo que ser una mujer bien entregada al servicio de Dios, para que Dios mismo la ponga en él, ponga la semilla y naciera nuestro Salvador, ¿no? Entonces Jesús nació como cualquier hombre. Tuvo que venir a la tierra, tuvo que entrar al planeta de la forma que un hombre tenía que entrar, ¿no? ¿Para qué? Para tener las credenciales y para mostrarnos a nosotros que sí se puede tener una vida sin pecado. ¿Es difícil? Sí, y mucho, y mucho. Pero vamos a ver un poquito más allá. Jesús fue niño, fue adolescente, fue joven, tuvo las mismas inseguridades quizá que cualquier niño, tuvo las mismas curiosidades que cualquier niño, tuvo las mismas curiosidades o quizá las mismas inseguridades que cualquier adolescente, ¿no? Más hubo algo diferente en Jesús.
en su niñez, en su juventud, la Biblia dice que él no pecó. Él jamás pecó. No conoció el pecado. Entonces, eso, más su ministerio, más una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de la presencia de Dios, ¿no? Hicieron que él pueda seguir con la obra. Y bueno, durante su ministerio, durante su vida vimos que hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios, mucha gente fue sanada, mucha gente lo seguía, porque él enseñaba la verdad. Y al final dijo una frase que realmente significa mucho. Vamos a Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, esto ya es cuando Jesús ya fue crucificado, ¿no? Ya fue flagelado, ya no fue crucificado, ¿no? Y estaba a punto de morir ya. Pero cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús sabía cuál era su obra. Jesús sabía a qué estaba viviendo. Él sabía que era el postrer Adán. Por eso doy gracias todos los días a Jesucristo, a mi Señor, porque no desistió de su obra, porque Él la cumplió a cabalidad. Porque Él podía haber desistido, sí, podía haberlo hecho. Podía haber dicho: no quiero más esto y me voy. Pero no fue así. Él siguió adelante y gracias a eso es que tenemos redención. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Dijo: consumado es, y entregó el espíritu, ¿no? Y aquí se cumple una profecía también. Antes de entrar a esta profecía, antes de decirle, ¿no? Cuando Dios dijo, Jesús dijo: consumado es, ¿no? Estaba diciendo a Dios, a las personas, a la tierra y al mismo diablo que la victoria estaba consolidada, que teníamos perdón de nuestros pecados. Vayamos un poco atrás y veamos en Génesis. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15, que dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la serpiente. Jesús mismo, al morir, descendió a los infiernos y pisó la cabeza del diablo. Expuso a las huestes espirituales, a los demonios, y consumó la victoria. Amén. Y llenémonos de gozo por eso, porque Jesús conquistó la victoria. Aquí se cumplió esta profecía. Una profecía que fue dada en Génesis, ¿no? Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la simiente de la mujer. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, ¿por qué Jesús nació de una mujer? Nació de María. Porque tenía que cumplirse esta profecía. La profecía que estaba en Génesis. Que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Que es el diablo mismo. Que es Satanás. Vamos a ver a Colosenses capítulo 2. Que vemos una figura similar a esta. Colosenses capítulo 2,
versos 14 y 15. Dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos la luz. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra bendita, ¿no? Ahí nos dio la victoria, ¿no? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta de decretos que había contra nosotros? ¿No? Por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Fue anulado ese acta. Ya no tenemos más condenación. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos la luz. Aquí nos dice que todas las potestades, que Satanás y todos sus demonios ya han sido vencidos, han sido expuestos, que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Corintios 5:17. Esto me encanta. Dios quiere marcar un hito en nuestras vidas. Quiere que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Veamos lo que nos dice Corintios 5, versículos 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Tenemos un renuevo en Cristo, un renovar de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Jesús cuando le dice es necesario que el hombre naciera de nuevo. Y no le entendían cuando él le dijo así, le habló a Nicodemo. Nicodemo, un escriba muy conocedor de la palabra de Dios. Y le decía, ¿cómo voy a nacer yo de nuevo? Y aquí nos dice, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Él quiere hacer un renuevo con nosotros, que nuestra historia sea una antes de Cristo y otra después de Cristo. Amén. En esta hora yo quisiera hacer una oración contigo, que me acompañes ahí donde tú estás viendo y repitas conmigo esta oración. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Te pido que perdones mis pecados. En esta hora yo renuncio al pecado. Yo renuncio al pasado. Yo renuncio a Satanás y me entrego completamente a ti. Te pido que me recibas y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo te serviré por el resto de mis días. Amén. Mi hermano querido, si usted hizo esta oración conmigo, téngalo por seguro que Jesús ya perdonó sus pecados. Que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y que ya sabe que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por recibir esta palabra, por ver esta transmisión.
Y no se olviden que el próximo sábado estaremos nuevamente, si Dios así lo permite, haciendo la transmisión esta, ¿no? Para llevar y difundir la palabra de Dios. Todos los días sábados hacemos nuestra transmisión del culto de cosecha a partir de las 8 de la noche, ¿no? De lunes a viernes estamos con la transmisión en vivo de lo que es Capi y sus amigos, un programa bíblico infantil, donde los niños aprenden de historias bíblicas y aprenden también a hacer algunas manualidades, ¿no? Con esto también decirles que los días miércoles estamos con la célula en la iglesia. Hoy por hoy estamos con las células online, ¿no? Y bueno, así vamos creciendo. Bueno, mis queridos amigos, desearles una semana bendecida, ¿no? Recuerde, tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Quedémonos en casita, tratemos de salir lo menos posible, ¿no? Y recuerden que en Dios, en Cristo Jesús, tenemos la victoria. Permítanme orar para despedirnos. Padre Santo, Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias por darnos libertad. Gracias por librarnos del pecado y de la muerte, Señor. Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo. Y te pido, Señor, a todas las personas que están mirando esta transmisión, aquellas que han visto y aquellas que van a verla, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus familias, Señor. Que nada le falte, Padre Celestial. Tú eres nuestro Dios proveedor. Tú eres nuestro Dios sanador y en ti confiamos, Jehová de los ejércitos. Señor, te entregamos nuestras vidas, todo lo que somos, lo que tenemos, lo entregamos a ti, Señor. Y todo lo que seremos y lo que vayamos a tener también sea para tu gloria, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis queridos amigos, que Dios me los bendiga, hermanos en Cristo, y hasta la próxima. Bendiciones.